Hoy nos encontramos de nuevo en Cádiz, concretamente en su obispado, donde nos ha recibido, como en otras ocasiones, Monseñor Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y Ceuta. Se cumplen ya 6 años desde que fue nombrado por el Papa Benedicto XVI obispo de esta diócesis. Una diócesis sin duda cargada de historia y también de fe. Pero sobre este tema y otros hablaremos con él. Luego se lo contamos. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, estamos de celebración, señor obispo, estamos celebrando el año jubilar del 750 aniversario de la diócesis de Cádiz y también el 600 de la de Ceuta. Pues un año santo en el que sin duda hay motivos de alegría, pues porque toman conciencia de que son herederos de esa larga historia de fe que sin duda ha dejado muchas huellas, pero ¿qué sentido tiene esta celebración ahora? Quisiéramos que significara mucho, porque celebrar el traslado de la diócesis de Medinasidonia a Cádiz, en el caso de Cádiz, y 600 años desde la inauguración de la diócesis en Ceuta, son muchos años, son siglos. Y en el fondo, pues esto nos lleva a la fe apostólica, porque aquí la fe y la vida cristiana existe desde mucho antes, casi desde la era de los apóstoles. En Cádiz comenzó la evangelización con un discípulo de los apóstoles, San Istio, que entró por el sur, por Algeciras. La diócesis enseguida se estableció como sede en Medinasidonia. Después la época musulmana pues prácticamente desapareció y posteriormente, pues viene a Cádiz, a iniciativa de Alfonso X el Sabio, que quería de alguna forma fortalecer la ciudad y hacerla pues como un lugar importante también para su expansión en el norte de África, etc. El caso es que la vida de Cádiz a partir de ese momento se transforma, se convierte en una gran ciudad que evoluciona pues de distintos modos a lo largo de los siglos, pero marcada siempre por la presencia de la Iglesia, que es la presencia de los cristianos. Y el jubileo pues quiere ser un momento de agradecimiento, de acción de gracias y de recuperar esa memoria agradecida de los cristianos, que sabemos que nuestra fe tiene el origen en la encarnación del Hijo de Dios que se ha hecho hombre, de Jesucristo, y que funda la Iglesia sobre los apóstoles y siguiendo su mandato pues va al mundo entero y llega aquí. Y por eso podemos decir que tenemos fe, que tenemos iglesias, que hay colegios religiosos, que hay obras de caridad y que vivimos pues lo que es la vida cristiana, y quisiéramos también llevarla a los demás, sobre todo los que no la conocen. Bueno, un año jubilar en el que supone un año de gracia y se invita a fortalecer la fe, a la conversión y la posibilidad también de experimentar el perdón y ganar la indulgencia. Pero ¿qué sentido y qué repercusión puede tener todo esto en las personas de hoy, señor obispo? Efectivamente, fortalecer la fe engloba distintos aspectos que yo he querido señalar en la carta pastoral que este año pues, he dirigido a todos los fieles. Pues además de esta acción de gracias, el jubileo va siempre unido a una gracia jubilar que va relacionada con el perdón de los pecados. El Santo Padre nos concede la indulgencia que se lucra pues, a través del perdón de los pecados, la confesión, que indica pues, el deseo de una renovación de vida y de una conversión más profunda. Si esto se lleva a sus consecuencias últimas, no simplemente es que uno se confiese, es que haya una renovación interior, una renovación de gracia personal y pastoral incluso. Y quiere decir que tocamos el fondo de esa relación con Cristo y de esa relación con la Iglesia, en la que nos sentimos muy agraciados, pues porque podemos vivir en la comunión con Dios. Esto tiene otro aspecto. Esa comunión con Dios nos lleva a toda la vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestra fraternidad con los demás, la vida de la Iglesia, pues en toda su extensión, incluso a la evangelización. Hoy cualquier cosa que se hace en la Iglesia tiene la preocupación, el sello y casi la orientación de la nueva evangelización, pues porque vivimos en un mundo donde pues hay una gran crisis y una gran convulsión cultural, donde muchos de los que tuvieron fe
la mantienen, pero otros la han perdido o ha perdido su relevancia. Somos los cristianos los que, enviados por el Señor, tenemos que predicar nuestra fe y mostrar su valor para el mundo que nos rodea. Bueno, realmente usted siempre se ha preocupado de evangelizar la cultura y ha expresado su deseo de que haya una mayor presencia e implicación de los creyentes en todos los ámbitos de la vida pública. Con los tiempos que corren, hará falta un nuevo Pentecostés, ¿no? Bien, efectivamente, la cultura en este momento donde hay vida cristiana siempre genera la cultura que generan los cristianos en formas culturales más definidas, como puede ser el cine o el teatro o la escultura o la arquitectura, y de una forma cultural como más amplia. La cultura es un caldo de cultivo. Cada familia que vive cristianamente cultiva unos valores que crean cultura y generan una serie de costumbres afines y acordes con nuestra fe. Lo que llamamos esta cultura más académica, hoy al mismo tiempo nos catequiza a nosotros, y esto se va a ver en las exposiciones que hemos preparado, porque usando todas estas obras de arte de un pasado tan rico que ha generado arte por todas partes, escultura, pintura, arquitectura, hoy el hombre, especialmente el alejado de la vida cristiana, se encuentra con nuestra historia y se encuentra con un sentido que, en fin, estas mismas expresiones de nuestra cultura terminan siendo o haciendo una labor catequética, muestran nuestra fe y hacen pensar. Hoy este tipo de exposiciones, la que vamos a hacer nosotros en Cádiz, como la que vamos a hacer en Ceuta, tenemos la idea y deseamos pues, que tenga un gran impacto, como lo han tenido otras muchas en otras diócesis de España. Bueno, la Virgen María preside este jubileo, pero ¿cómo percibe la devoción a la Virgen en esta tierra, don Rafael? ¿Y qué nos dice de Nuestra Señora del Rosario, que también está de celebración? La Virgen hace una preciosa labor entre nosotros porque es nuestra Madre y nos acoge y nos orienta, nos ayuda a perseverar y nos anima en la fe. Y si la Virgen interviene y la invocamos en nuestra celebración, sin ninguna duda es un apoyo grande para la evangelización y para la renovación de la fe. En efecto, en Cádiz ciudad, en la ciudad de Cádiz, Cádiz capital, la patrona, la Virgen del Rosario, ha estado de celebraciones y ha sido pues, un momento precioso de manifestación de fe de todos los fieles, en novenas, en rosarios públicos por la calle, en procesiones, etcétera, etcétera. En este año santo cargado de actos se podría decir que da la sensación de que todo es celebración y júbilo, pero también hay otros temas que siguen preocupando en esta diócesis. Hay muchos temas que nos preocupan, ya hemos expresado algunos, la transmisión de la fe y la evangelización. Hay un tema social, o varios temas sociales que son de mucha gravedad. Aquí hay una realidad de pobreza, exclusión social, que no es nueva, de la que hemos hablado muchas veces, que es notorio para todo el mundo, y en el que la Iglesia intenta ser verdaderamente una Iglesia samaritana que ayuda a los demás, que sale al encuentro de los demás. A Cáritas pues hace una labor reconocida por todos, innegable. Quisiera decir, ya que tengo esta oportunidad, que hoy hay como un cierto sentido triunfalista con la mejora de la economía y da la impresión de que ya no hace falta ayudar a los pobres. Las estadísticas y los estudios sociológicos nos dicen que es engañoso, sin negar esa mejoría de la economía y de estos datos que se nos presentan, que ojalá vaya mejor y progrese y nos ayude a todos, pero es verdad que ha quedado una gran exclusión social, que muchos de los que encuentran ahora trabajo no llegan a fin de mes porque los salarios pues, son más bajos, etcétera, etcétera. Es decir, Cáritas sigue siendo una gran necesitada para poder atender las necesidades de los demás. Cáritas engloba pues, situaciones laborales, la búsqueda de empleo, exclusión familiar, pobreza, marginación de muchos tipos. Por definir
diríamos, otro núcleo de personas, aquí se atiende mucho a los emigrantes, y la delegación de migrantes pues trabaja con una constancia ejemplar, pues porque el flujo migratorio que se experimenta en toda Europa y que llega a ser un asunto mundial reconocido al que hay que buscar respuestas y soluciones sociales, políticas, pues nos encontramos con gente muy necesitada, que aquí sobre todo está marcado por el paso del estrecho, a la que hay que atender, a la que hay que apoyar, orientar. Pues en esto tenemos también una gran sensibilidad y un enorme trabajo. Bueno, don Rafael, y para terminar, y especialmente para aquellas personas que no son creyentes o no se sienten cercanos a la Iglesia, ¿puede Jesucristo dar respuesta a todos los sinsentidos de la vida actual? No solamente puede, sino que Jesús mismo, que ha dicho que es el camino, la verdad y la vida, es el sentido de la vida. Su persona, su amor es el logos, que es lo que da sentido, es la verdad. Y cuando nos encontramos con Él, nos encontramos no solamente con una verdad abstracta, sino con la verdad de alguien que nos ama infinitamente y que, apoyándonos a nosotros, rescatándonos del mal, sanando nuestro interior, restituyéndonos a una vida que nosotros llamamos de hijos de Dios, que es el no va más, porque es tener la vida divina en nosotros, nos hace hermanos, establece unas nuevas relaciones, pero el Señor, claro que nos salva y nos introduce en esta vida de la Iglesia que celebramos y que amamos, que es una familia donde encontramos pues el mismo apoyo de Dios, los sacramentos, la oración, su palabra y el de los hermanos que nos ayudan a caminar en este valle de lágrimas, porque no olvidemos que la vida al fin y al cabo es una peregrinación en donde vamos a una meta que es Él, que no solamente nos responde en esta vida, sino que es nuestra respuesta por toda la eternidad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo que este año sea un gran año jubilar. Muchas gracias a vosotros.